Bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Partería Espiritual. Las parteras en la antigüedad atendían los partos, algunas veces con ayudantes, atendían el parto en posición vertical, como hemos ido viendo en los módulos anteriores. Eran también curanderas, la mayoría de ellas, y una especie de madres de la comarca. Era como que se hacía un vínculo entre los niños de la comarca nacidos a través de esta partera y ellas, una especie de madrinas, si podríamos decirlo así, y estaban conectadas, entre otras cosas, con los aspectos femeninos de la sanación. En cualquier momento de la historia que nos detengamos aparecen personas que han ayudado a las mujeres en el momento del parto, que vemos varios petroglifos, varios tipos de expresiones artísticas, rupestres, bastante antiguas, donde se ve a las mujeres acuclilladas, fíjense allí, la posición de parto vertical, acuclillada, y en algunas de ellas la presencia de lo que podríamos definir como la partera, la otra persona asistiendo el trabajo de parto, esencialmente una mujer. Aquí también lo vemos claramente. La referencia más antigua que tenemos sobre la atención al parto se remonta, como decíamos, a las pinturas rupestres. En estas se ve a mujeres pariendo en cuclillas o con las piernas o las nalgas apoyadas sobre grandes piedras, solas, a veces acompañadas de otras mujeres o de otras mujeres, en muchas otras, como en esta que estamos viendo acá. Según la referencia arqueológica, en el Paleolítico Neolítico, la mujer se responsabilizaba socialmente de los cuidados domésticos, de la salud, de la atención al parto y los cuidados recién nacidos. ¿Les suena? El recién nacido. Ya en la Biblia se hace referencia a las parteras que gozaban de un alto prestigio social, usando un libro referencial, entre otros que vamos a citar. No estamos aquí haciendo ninguna alegoría o queriendo irrespetar ninguna creencia personal, sino usando estos textos solamente a modo referencial, ¿ok? Para ver cómo se describe acá la presencia de esta figura de la partera en, en muchas épocas narradas en estos escritos. La necesidad del servicio de la partera en la corte y entre las damas aristocráticas las hacía frecuentar casas y palacios de altos mandatarios, por ejemplo. La primera referencia bíblica se hace en el Antiguo Testamento cuando se dice sobre el nacimiento de Benjamín, hijo de Raquel. Textualmente cito: pero sucedió que, mientras experimentaba dificultad en el parto, la partera le dijo: no tengas miedo, porque tendrás este hijo también. Esto es Génesis, capítulo 35, versículo 17. Citamos otro fragmento de este libro del Viejo Testamento. Dice, la segunda cita bíblica citada acá, literal: además sucedió que, cuando ella estaba dando a luz, uno extendió la mano y al instante la partera, aquí lo dice textualmente, tomó y le ató un marcador de color escarlata alrededor de la mano, diciendo: este salió primero. Eso es el Génesis capítulo 28, versículo 27. La tercera cita bíblica dice, textual: más tarde el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas el nombre de una de las cuales era Cifra y el nombre de la otra Púa. Sí, llegó al extremo de decir: cuando ayuden a las hebreas a dar a luz y de veras las vean en el asiento para partos, si es hijo, entonces tienen que darle muerte, pero si es hija, entonces tiene que vivir. Eso es el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Podemos observar otras referencias bíblicas sobre parteras en los evangelios apócrifos también. Estos textos no reconocidos por el catolicismo y las religiones derivadas de los libros hebreos, conocidos mundialmente, Viejo y Nuevo Testamento. Esta cita textual dice, del protoevangelio de Santiago, capítulo 18, versículo 1:
y encontró allí mismo una gruta e hizo entrar en ella a María y, dejando a sus hijos cerca de esta, fue en busca de una partera al país de Betlehem. Otra cita del protoevangelio de Santiago, esta vez del capítulo 19, versículo 2. Recordemos que estos son los textos apócrifos, los no reconocidos oficialmente en su momento, conseguidos luego de otra historia, solamente los citamos aquí como referencial histórico. Dice así: y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Vean cómo se vuelve a nombrar la figura de la partera. En los papiros del antiguo Egipto también podemos encontrar evidencias de la partería. Por ejemplo, el papiro Westcar de aproximadamente el 1700 a.C. describe algunos utensilios recomendados para atender los partos y hasta el cómo calcular la fecha probable de los mismos. Imagínense qué nivel de conocimiento había. Así como el papiro Evers, aproximadamente en 1550 a.C., una especie de tratado sobre ginecología, fíjense la época, donde se describen, entre otras cosas, algunos mecanismos para la asistencia del parto por parte de personal especializado, así con comillas citado. Allí las parteras, allí en el antiguo Egipto, eran también muy importantes, tenían acceso a las enseñanzas médicas, así como suenan, auspiciadas por la escritura. Los partos se daban en las llamadas cámaras de parir, donde las paredes estaban adornadas con frescos que representaban el embarazo y el parto, como este que estamos viendo acá en la imagen, en la lámina. Y se contaba además con sillas de parto que garantizaban la posición vertical y facilitaban la apertura de la pelvis, muy parecidas a las sillas de nacimiento utilizadas hoy día en las casas de nacimiento, por las parteras también, por algunos profesionales de la ginecobstetricia que se han sumado a la humanización del nacimiento y bueno, es como un retomar esto que siempre ha estado allí. Fíjense que en el antiguo Egipto tenían este conocimiento y el uso de esta herramienta, entre otras, para ayudar, para facilitar. En la antigua Grecia, las parteras también desempeñaban un papel muy importante. Llevaban los controles del embarazo, la educación prenatal, asistían los partos utilizando métodos de alivio del dolor y la silla obstétrica para asegurar una correcta posición en el expulsivo, en la fase expulsiva del nacimiento. Aprendieron mucho de los egipcios, obviamente. La cultura romana hereda los conocimientos de la griega y esto, por supuesto, incluye el arte de la partería. Del libro de Morbis Mulierium, aunque escrito por un médico hombre llamado Sorano, estaba dirigido a las parteras, favoreciendo así la entrada de estas a la ciencia y a la medicina. En este manual, Sorano, el autor, hacía indicaciones sobre las cualidades físicas y, anoten, espirituales que según él debía poseer la partera. Entre ellas la importancia de dominar la lectoescritura. Fíjense que para la época, ¿no? Como algo que luego se vetó a la mujer por todo este afianzamiento del patriarcado, como estaba allí entre las recomendaciones, entre las cosas que se respetaban. Describía detalles anatómicos, posiciones fetales, maniobras de extracción, ven la época, protección del perineo, ejercicios respiratorios y cuidados del recién nacido. Recomendaba también este manual la forma o las formas en que la partera debía dirigirse a la parturienta para transmitir tranquilidad y confianza en situaciones difíciles. Algo que también las dulas hoy día y siempre también han manejado. Destacaba también este manual la importancia de que la partera dominara algunas ramas de la medicina como la farmacología, la quirúrgica y las plantas medicinales. Algo parecido con la realidad actual, no es casual. En la Edad Media existían dos tipos de parteras, según la clase social que éstas debían atender. Los partos de las clases desposeídas, las más desfavorecidas, eran atendidos por parteras o solían ser atendidas por parteras ancestrales que aprendían de boca a boca, formadas de manera, digamos que empírica. Estas eran mujeres que transmitían esa sabiduría de generación a generación, así como dije, de forma oral y, por supuesto, a través de la práctica. Mientras que las clases privilegiadas y la realeza eran atendidas en este periodo por comadronas, algunas examinadas por las instituciones encargadas para la época de la formación de personal de salud.
Hasta el siglo XVI, el nacimiento era un acto en el que solo podían estar mujeres, con penas hasta de hoguera si entraba en la habitación algún hombre. Solo en los casos de alumbramientos reales podían entrar algunos hombres para dar fe del parto y el nacimiento de un posible heredero. Esto en casos así muy puntuales de la aristocracia suele suceder. La ginecología estuvo reservada durante muchos años para las mujeres. Los médicos solo se ocupaban de las enfermedades y dolencias, y las cosas relacionadas con la sangre eran cosas de barberos y cirujanos. Ven cómo todo esto, la sabiduría del parto, el conocimiento del parto, la información necesaria para acompañar y atender el parto, siempre hasta esta época estuvo relegada a la feminidad, al dominio de las mujeres. Las parteras ancestrales, formadas mediante la tradición oral y la práctica, solían incorporar a sus prácticas rituales oraciones, talismanes y pócimas, por ejemplo, que las llevaron a ser consideradas en esta etapa de la Edad Media como brujas por muchas personas retrógradas adeptas a estos prejuicios y estas limitaciones mentales que llevaron, entre otras cosas, a la Inquisición. No es de extrañar, por tanto, que las matronas parteras o comadronas medievales fueran en multitud de ocasiones procesadas por el Tribunal de la Inquisición, esa mal llamada Santa Inquisición, a pesar de que la mayor parte de ellas incluían el cristianismo en sus rituales, por ejemplo, oraciones específicas, incluso frases bíblicas. Las recitaban para acompañar los nacimientos cuando, por ejemplo, había situación de riesgo o había temor. Se usaba para tranquilizar tanto a la parturienta como a ellas mismas y al resto de las personas allí, como para elevar la frecuencia del lugar y del acontecimiento que se estaba vivenciando. En medio de este oscurantismo promovido por la Iglesia Católica y la prohibición de ejercer la medicina, surge en el siglo IX la Escuela de Salerno, un foco de resistencia donde se podía estudiar y practicar medicina y cirugía, aceptando la inclusión de mujeres tanto como alumnas como profesoras, entre las que destacó Trótula, autora de la obra Obstetricia y Ginecología del siglo XI. Esta mujer que vemos acá en la lámina de la presentación. Los aportes de Trótula fueron de enorme importancia para la medicina. Llegó a desarrollar temas como, fíjense y tomen nota por favor, el desarrollo fetal. Vean que estamos hablando del siglo XI. Desarrollo fetal, laceración, bueno, ya hablamos del Antiguo Egipto también, pero fíjense, laceraciones, suturas y cuidados posparto, desgarros perineales, prevención de contaminación en procesos quirúrgicos, inversión interna del feto y presentaciones anómalas, recomendación de baños, masajes, movimiento y analgesia, en la que se recomendaba, por ejemplo, el opio como uso analgésico para acompañar este proceso. Estaba tan adelantada sus investigaciones, Trótula y conclusiones que hoy día aún se encuentran aspectos novedosos en sus ideas. Hoy día, en el siglo XXI, la autoría de sus textos fue puesta en duda y hasta negada al afirmar que tales conocimientos eran imposibles para una mujer del siglo XI. Por ejemplo, citamos a Trótula, dos frases tomadas de este manual escrito por ella. La primera, las mujeres no se atreven a mostrarse ante un médico hombre por pudor y por innata reserva de sus partes íntimas. Segunda cita de Trótula, les abro el cuerpo y el alma y me confían secretos que los hombres no comprenden ni merecen. Una postura totalmente feminista, ¿no? Para el tiempo. Muchas parteras tradicionales fueron acusadas de hechicería y condenadas por la iglesia. Se cree que un 85% de los condenados a muerte entre los siglos XIV y XVII eran mujeres. Un dicho medieval popular era, cuanto mejor es la bruja, mejor es la matrona. Para protegerse contra la brujería, protegerse con comillas incluidas, contra la brujería, para evadir este tipo de acusaciones, la iglesia exigía que las matronas recibieran una licencia del obispo y realizaran un juramento por el que rechazaban el uso de magia para ayudar a las mujeres a dar a luz, o sea, una especie de castración del conocimiento ancestral femenino. Las mujeres sanadoras han seguido rodeadas desde entonces de un halo de superstición y temor. Esa destructiva y temprana exclusión de las mujeres del ejercicio autónomo de la sanación fue un precedente violento y la raíz de la patriarcalización de la medicina que conocemos hoy día. Durante el siglo XVIII,
la división entre cirujanos y parteras aumentó y la medicina se estableció como profesión técnica. Los médicos hombres proclamaron que sus procedimientos científicos modernos eran más seguros que los tradicionales. ¿Les suena? A mí me parece que este mensaje sigue vigente, malamente sigue vigente y generando consecuencias terribles en muchos casos. Se empiezan a utilizar en este siglo XVIII la palabra matrona para denominar a las parteras cualificadas y se reafirma la profesión como actividad quirúrgica, aunque los partos de la realeza y de la clase privilegiada, siempre la preferencia en estas castas, eran normalmente atendidos por cirujanos hombres, ya que empezó la intrusión del el hombre en un proceso absolutamente femenino. Pero es en este mismo siglo XVIII cuando comienza a cambiar la naturaleza de la disciplina obstétrica, con una clara tendencia a la fundamentación científica, implementando, entre otras cosas, el uso del forceps. La formación universitaria facilitó la exclusión legal de las mujeres de la práctica obstétrica. Los médicos varones habían conquistado un absoluto monopolio sobre la práctica de la medicina entre las clases privilegiadas. La utilización del forceps promueve la aparición del hombre partero instrumentador, consolidando la patriarcalización del nacimiento y robando asimismo textualmente a las mujeres el poder de parir. Es como aquí se ve el instrumento conocido como forceps. En el siglo XIX comienzan a regularse aspectos como el examen, facultades prerrogativas y exenciones para obtener el título de matrona. En la América precolombina, antes de la llegada de los europeos, las parteras eran tratadas con veneración por los valiosos servicios que prestaban. Durante la época colonial, las prácticas terapéuticas y rituales de curación de la medicina indígena fueron vistas como hechicería por los doctrineros españoles y por lo tanto sometidas a las políticas de extirpación de idolatrías que estaban impuestas en los manuales de la Inquisición. En la época republicana, de igual manera, los conocimientos médicos o curativos de los pueblos indígenas fueron desautorizados desde las distintas esferas del poder blanco mestizo, siempre asociándolos con la hechicería, brujería y charlatanería, cosa que no dejaba de suceder, a pesar de que esta sabiduría ancestral ya está de más de demostrada, y eso es una de las cosas que hemos visto y seguimos desarrollando y conversando, y vamos a seguirlo en esta formación. La evidencia del valor de esta sabiduría ancestral, que justamente ha sido parte de lo que se ha conocido ahora como la humanización del nacimiento, ¿no? El equilibrio, la sinergia entre los avances médicos y la sabiduría ancestral, la sabiduría femenina ancestral. Pese a ello, estos conocimientos y prácticas ancestrales de salud han sobrevivido y su uso cotidiano no ha perdido vigencia, afortunadamente, hasta nuestros días, aunque en muchos casos subsisten en forma marginada, extremadamente marginada y atacada también, y perseguida. Afortunadamente, en los últimos años se está viviendo una transformación en el discurso de los organismos internacionales con respecto al papel que deben jugar las parteras tradicionales en la asistencia a la reproducción. Dice el doctor Babatunde Osotimehin, apellido fácil de pronunciar, director ejecutivo para el momento de la cita del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Las parteras realizan enormes aportes a la salud de las madres y recién nacidos y al bienestar de la comunidad toda. El acceso a la atención médica de calidad es un derecho humano básico. Una mayor inversión en partería es la clave para convertir este derecho en realidad para las mujeres de todas partes. Una visión bastante inclusiva, ¿no? Dice Frances Deister, presidenta para el momento de la cita de la International Confederation of Midwives, o sea, Confederación Internacional de Parteras, textual: las parteras son fundamentales para la atención de partería y las vidas de las mujeres y niños recién nacidos. Seguimos con las citas. Doctora Flavia Bustreo, directora general
auxiliar para el momento de la cita de la OMS para la salud de las familias, mujeres y niños, seguiremos apoyando a los países a desarrollar y fortalecer sus servicios de partería como intervención fundamental para salvar las vidas de mujeres y recién nacidos. En la actualidad encontramos que el concepto de partería es polisémico, pues se le nombra parteras empíricas, parteras tradicionales, comadronas, comadres, matronas, entre otros, y los significados de cada uno pueden ser diferentes dependiendo de quién lo utilice. Así, los organismos internacionales de salud cronológicamente han transformado la manera de nombrarlas sin explicitar las razones del cambio conceptual. En los años 70 se generalizó la formación de las parteras tradicionales con el propósito de mejorar los servicios obstétricos en los ámbitos en los que faltara personal sanitario profesional, para dispensar asistencia de maternidad, por ejemplo, en los sitios remotos donde no suele llegar el personal médico asistencial, y allí donde los hospitales no dispusieran de camas o de personal suficiente para que todas las mujeres pudieran dar a luz en ellos. Es como una alternativa a los sitios remotos, pero a partir de esa década, finales del siglo XX, casi finales del siglo XX, empieza a verse, aunque es como una alternativa para rellenar un espacio que no cubre el sistema médico convencional, es una manera también de volver, ¿no? de rescatarse desde las mismas instituciones, organizaciones que rigen los temas de salud, la importancia de que aunque sean estos espacios estén las parteras allí, ya es bastante. Estas parteras ya existían y atendían a las parturientas, existen todavía, generalmente en zonas rurales, eran accesibles y aceptables desde el punto de vista cultural e influían en las decisiones de las mujeres respecto al uso de los servicios de salud, obviamente por ser parte de la misma cultura, por tener los mismos valores sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre el cuerpo, sobre el nacimiento y por ser conocidas, por ser locales, igual que la parturienta. En 1970, un seminario interregional celebrado en Malasia y organizado por la Organización Mundial de la Salud, recomendó llevar a cabo un amplio estudio internacional de las modalidades de asistencia al embarazo y el parto, incluida la partería tradicional, para mejorar la planificación de los programas de salud materna. Se consideró que formarlas en los métodos modernos de alumbramiento era una nueva forma de progresar, así textual. Se formó a decenas de miles de parteras tradicionales, principalmente en Asia y América Latina, pero también en África, esa cosa que abarcó un buen espacio. Hoy día las parteras tradicionales aún juegan un papel importante en algunas comunidades, afortunadamente, y muchas de las mujeres prefieren dar a luz en sus casas antes que un hospital. Aquí, por ejemplo, en Sudamérica, en Perú, Bolivia, Ecuador, por ejemplo, especialmente hacia acá, hacia la parte andina, vamos viendo cómo sí, en algunas regiones, en algunos sitios remotos, esta preferencia a ser atendida por la partera en la propia casa prevalece por encima de la opción hospitalaria que se la pudiera ofrecer, ¿no? de llevar a estas personas al centro de asistencia médica. En comunidades alejadas de las principales ciudades prefieren tener la ayuda de una partera. Los motivos que llevan a las mujeres y a sus familias a esta elección son de distintos órdenes, desde las dificultades prácticas como el transporte o los costos, hasta las lingüísticas y culturales, hasta la confianza y el amor que éstas emanan. Algunas parteras certificadas, además de su don y de los conocimientos tradicionales que tienen, reciben capacitación médica que muchas veces no utilizan. Su conocimiento y técnicas son transmitidos de generación en generación, pero actualmente, al estar en un mundo globalizado, las nuevas generaciones tienden a alejarse de las tradiciones y costumbres. De la misma manera, aquí citamos a Ina May Gaskin, partera, una de las parteras más reconocidas mundialmente, norteamericana, justamente creadora de una de las escuelas de partería, también muy importante en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Ina, textual: de la misma manera que la marca McDonald's se expandió en el mundo como una enfermedad contagiosa, así el estilo McParto de atención a la maternidad empezó a reemplazar mejores y más saludables sistemas locales de atención materno-infantil.
La característica clave del modelo McParto es la utilización frecuente de drogas farmacéuticas y de tecnología médica que genera ingresos a ciertas empresas. Citamos de nuevo a Ina May Gaskin, textual, dice: yo sugiero que hagamos el mundo para las generaciones futuras protegiendo el principio básico de las parteras que creen que el cuerpo de las mujeres ha sido maravillosamente creado para realizar el acto de dar a luz, y que enseñemos a las mujeres y al público en general cómo el parto institucional tiende a socavar la confianza de las mujeres en sus propias capacidades. Esta será una gran tarea, pero yo creo que es realizable. Ina May Gaskin. Y cerramos acá con esta reflexión de Laura Cao Romero, partera también, para la reflexión. Dice, textualmente: es inminente alzar nuestra conciencia para darnos cuenta de que la misión de alguien que ayuda a parir es una misión espiritual. Así, tal cual. Llévense esta frase para la reflexión, digiéranla y nos vemos en el próximo módulo.